parame o frename en el momento en el que yo me equivoque, porque yo como politólogo no sé tanto de economía como una economista. Capaz que hay cuestiones básicas en donde yo puedo remar, ningún problema, pero hay otras partes en donde ahí ya flaqueo. De hecho, Bien. ya tiraste 2 o 3 términos que yo dije, ya acá ya me perdí. Acá me perdí, perdón, no fue intencional. No pasa nada y me parece que está incluso hasta buenísimo para enriquecer el debate. Frename donde me equivoque, o capaz no me equivoco, pero necesitaría que profundices. Bien. Yo entiendo que la Argentina pasa de inflación a recesión porque pasamos de emitir a pedir deuda, a querer financiar absolutamente todo en base a 3 o 4 actores, y cuando esos 3 o 4 actores se caen, se va todo al tacho, y por especulación principalmente. ¿Estoy equivocado? ¿Sí o no? Es la famosa frase de la inflación, ¿es un fenómeno monetario o es multicausal? Sí. Es importante, o como economistas lo que intentamos ver es la causalidad, ¿no? No solamente de qué pasa cuando se mueve una variable, qué pasa con la otra, sino qué es lo que causa un aumento inflacionario o no. Entonces, la inflación, en primer lugar, definámosla, es el aumento generalizado de precios de manera sostenida en el tiempo, ¿no? Esto quiere decir no que aumenta solo la nafta porque aumenta el precio internacional de la nafta, sino que te aumentan todos los precios todo el tiempo, ¿no? Nosotros teníamos en la Argentina, es una economía que sus dificultades hace que no sea novedoso la inflación. Estoy hablando de los 40, los 50, la primera vez que la Argentina accede al Fondo Monetario Internacional en la crisis del 58-59, y después accede a un préstamo ahí al Fondo Monetario Internacional. Ahora bien, luego tuvimos el Plan Primavera, el Plan Austral, los intentos de estabilización, la hiper de los 80 y finalmente la convertibilidad. ¿Sí? Para ir rápidamente, sí. Que es un proceso básicamente de estabilización económica, de estabilización de la infla de Alfonsín y la primera hiperinflación de Menem. Y salimos muy mal de esa convertibilidad con la crisis del 2001, muy mal en términos sociales, en términos de productividad, en términos de crecimiento económico. Es decir, frenaste la infla, pero con un costo muy elevado para la producción y el empleo. Tuvimos que reconstruir esa Argentina con todos esos costos y luego yendo rápido, ¿no? Porque se llevó una inflación interanual más o menos del 20-25% en los últimos gobiernos de Cristina Fernández de Kirchner, ¿correcto? Sí. Esa inflación, eso se llamaba un régimen de inflación moderada. Esa inflación Macri la duplica, ¿sí? Termina con 50 puntos en 2019. En el gobierno de Alberto Fernández se lleva un ritmo de 100 interanual. Milei la lleva a niveles catastróficos de 50% en un mes, con la mega devaluación de diciembre, y ahora llevamos un 250. Estamos en un régimen de alta inflación. Si la inflación se estabiliza en un 4% mensual, sigue siendo un régimen elevado de inflación. No es una inflación baja. Claro, comparado al 2 que tenías antes en 2008-2009. Exacto, donde tenías infla, pero podías tener unas paritarias anuales con ajuste semestral y no era necesario tener paritarias todo el tiempo, y sobre todo los trabajadores que no tienen paritarias podían ajustar su capacidad de compra distinto. Bueno, en todo ese relato breve, el proceso económico no es que siempre la inflación vino por el mismo lugar. El fenómeno es el mismo, es como la fiebre. No es que siempre tuviste... Claro, la causa no es únicamente dolor de la muelas. emisión. Vamos a decirlo exacto. Básicamente. A veces tuviste dolores de muela y te agarró fiebre porque tenías inflamada una muela. Hay veces que tenías, no sé, neumonía. Y hay veces que es distinto lo que estuvo pasando. Estamos de acuerdo que cuando tenés fiebre la pasás mal, cuando tenés inflación la pasás mal, y es distorsivo para la economía. Pero necesita cierta estabilidad. El objetivo es tu estabilidad, no la deflación. Hablemos con Japón, tiene una economía con deflación y está como muy complicada. Bien, normalmente los periodos dañinos para la economía de inflación son los periodos que vienen asociados a una devaluación. Cuando el precio de los precios, que es el dólar, se vuelve más caro, entonces necesitas los precios en pesos aumentan también. ¿Sí?
básicamente. Entonces, frente a una devaluación, tenés un mecanismo de transmisión de ese valor del dólar a tus precios, ¿sí? Eso se llama pass-through en economía, pero básicamente es ese el mayor, nosotros identificamos como voy a decirlo, hay muchos textos escritos de esto, podemos hablar de Olivera, de Frenkel, de Previch, digo, no es que no lo invento yo, pero la inflación por estrangulamiento externo, por devaluación, es dañina, sobre todo porque te genera recesión y te genera un aumento de la desigualdad. Si tu inflación proviene de que los salarios están aumentando mucho, bueno, estás en otro escenario. Es malo, necesitas buscar la estabilidad, pero tenés otro escenario. Hoy la inflación tiene mucho que ver con la escasez de dólares. Obviamente, ¿qué es lo que pasó en el último tiempo? Bueno, vos tenías una economía sin endeudamiento externo, teníamos solamente los buitres en el 2015, Macri llega y desregula todos los controles cambiarios. Fue la famosa fiesta que teníamos después los supermartes, ¿se acuerdan? Que Lilita Carrió dijo el dólar a 23 pesos está bien. Sí. ¿Se acuerdan eso? Sí. ¿Te acordaste? Sí. Era chico, tenía 19 años, pero me acuerdo. Sí. Bueno, yo no era tan chica, pero... Yo no te pregunté la edad, así que... No pasa nada, lo disimulo muy bien. Teníamos los famosos supermartes, que ¿qué era lo que había sucedido? Con la apertura cambiaria de Mauricio Macri en el 16-17, entraron dólares del mundo, pero que vieron lo que llamábamos capitales golondrinas. Venían, buscaban rentabilidad y se iban. ¿Cuándo se empezaron a ir? Cuando vieron que el gobierno en realidad no tenía los dólares que necesitaba para repagar esa toma de deuda que estaban haciendo. El señor Caputo... ¿Te puedo interrumpir un segundito? Entonces, voy a llegar a la inflación. Dale, no, obvio, ningún problema. Pero quiero hacer un paréntesis, nota al pie, para saber si porque no sos la primera persona, o por lo menos quiero saber si tu respuesta va a ser la misma, no serías la primera persona, sí serías la primera economista mujer que me lo dice, porque me lo dijeron todos hombres, que cuando el 29 de diciembre de 2017 los prestamistas internacionales a Macri le dicen, no te prestamos más, ese fue como el punto final donde la inflación se empezó a disparar. ¿Puede ser? Sí, ese diciembre del 2017 se complementa con el anuncio de Mauricio Macri en mayo del 18, en donde hace una conferencia él solo diciendo le acabo de llamar a Christine Lagarde. Viene el FMI, ¿no? Bueno, y además que denuncia algo que ni siquiera estaba por escrito, que no había una solicitud, etcétera. Que primero ingresa el préstamo stand-by por 36.000 millones, si no recuerdo mal, y luego se amplía a 54. Efectivamente, cuando a todo esto, el mundo tiene sus ciclos económicos. No es que siempre el mundo tiene disponible dólares para prestarte. Bueno, en realidad siempre depende del precio, ¿no? Digo, ¿cuánto Obvio, estás eso dispuesto a pagar? Y entonces se había dado un proceso de flight to quality, que hay, que es lo que un poquito para que se entienda el mecanismo rápido. Si Estados Unidos aumenta la tasa de interés, los capitales van a Wall Street, porque a riesgo cero tenés que el Tesoro de Estados Unidos, que es el que emite los dólares, te va a pagar más. Entonces tengo menos disponibilidad para meterme en un activo riesgoso que es el bono del Estado argentino, que lo defoltea. ¿Se entiende? Sí. Digo, ese es el racional de qué pasa cuando aumenta la tasa de interés. Por eso es virtuoso para los mercados. Muchas veces lo que vemos que pasa, vieron que nos llaman y nos dicen, ¿qué pasó en la bolsa? Che, pero no necesariamente implica algo que dijo Caputo lo que pasó en la bolsa. Muchas veces es que la baja de la tasa de interés de intereses de la FED te rebota en algo positivo para los bonos y los CDRs argentinos, porque la liquidez disponible del mundo está dispuesta a venir a riesgo para tener más rentabilidad porque le bajaron la rentabilidad sin riesgo en el mercado. Claro. Es una cuestión de costo de oportunidad, decimos los economistas, ¿se entiende? Sí. Ahora volvamos a donde estábamos antes. La inflación se le dispara a Mauricio Macri con este proceso. ¿sí? Mauricio Macri tiene una desregulación financiera que implica ir tomando deuda. Empezamos a ver un austericidio, se empiezan a cerrar empresas, etcétera, y termina con que el mundo no le presta más plata. Y ahí tiene que llamar al FMI, ¿sí? Como prestamista de última instancia. Lo que pasa que, como deciden permitirle primero a los que habían entrado a jugarla irse, permitieron la fuga de capitales por un monto similar. Esto es el informe del Banco Central del 2020 que dice el FMI nos prestó 54.000 millones de dólares y se fugaron
montos similares. Ni siquiera es fuga ilegal, es formación de activos externos, ¿no? Es el mecanismo legal para sacar los dólares del país. Eso es porque no había regulaciones cambiarias. Después el FMI le dice al propio Macri, que ahí lo cambia al ministro de Economía y lo saca Sturzenegger del Banco Central, le dice pone el cepo. Y ahí aparece el cepo de los $200, el control de cambios. De nuevo. ¿Sí? Lo reintroduce Mauricio Macri. Reintroduce las retenciones al agro. Reintroduce la limitación del dólar para atesoramiento. Y nos deja esta bomba, porque es una deuda que nos sirvió para hacer el gasoducto Néstor Kirchner que se financió después. Nos sirvió para hacer una planta de GNL con capitales públicos privados. Nos sirvió para hacer una salida andina al Pacífico para permitir que nuestras exportaciones vayan a China vía Pacífico. No sirvió para generar ningún valor agregado para la economía, ni para el sector público ni para el sector privado, porque el sector privado también podría haber sido beneficiario de eso. Entonces nos quedamos con la deuda socializada y unos poquitos que se la llevaron afuera. Un negocio fenomenal. Eso, ¿qué pasó? Ya llegó la inflación. Vino la pandemia en el 2020. Igual está bueno que expliques todo el proceso para que la gente lo entienda, sí. Llegó la pandemia en el 2020. Hola, ¿qué tal? Hay que cerrar todo y necesitamos financiar vacunas. Y se emitió plata para financiar las vacunas. Alrededor de 7%. Esto, bueno, las entrevistas de varios economistas lo explican. 7 puntos del PBI se emitieron para el financiamiento de todo lo que tuvo que ver la pandemia. Vacunas, hospitales, el IFE, el repo. Le pagamos a las empresas privadas parte de su responsabilidad, que era sostener a los trabajadores en medio de una pandemia. Fue el Estado argentino y se lo pagó. Los créditos a los monotributistas a tasa cero cuando la inflación ya iba al 100%. Eso era regalar plata también. Porque, tipo, no es que los planeros son los pobres, ¿eh? Claro. Digo, es que bueno, joder. Sí. Digo, acá muchos se beneficiaron de un gran Estado presente que redistribuyó a favor del sostenimiento de la actividad, ¿no? Rebotamos en la actividad en el 2021, 2022, tuvimos 2 años de crecimiento seguido y después tuvimos una pandemia. Nos sucedieron 2 cosas. No llegamos con el gasoducto Néstor Kirchner. Tuvimos que importar $5.000 millones de energía y tuvimos una pandemia, una sequía. Una sequía que nos significó $24.000 millones menos en exportaciones del agro. Todo eso hace que tu situación de reservas internacionales sea muy vulnerable. Si vos tenés pesos en circulación, que la gente dice, che, esto no está bien, va a haber una devaluación, eso también acelera la inflación. Dicho de otra manera, la inflación en el último tiempo, principalmente en el último periodo de Massa, estuvo marcada por la famosa brecha cambiaria. Vos tenías un dólar financiero a 1.300 y un dólar oficial a 600 más o menos. Teníamos una brecha de más del 100%. Que estaba alimentada, ¿por qué? Porque ¿qué era el fenómeno, más allá de las dificultades en las reservas internacionales? ¿Qué fenómeno alimentó la brecha cambiaria? Tic-tac, tic-tac, tic-tac. Se llama Javier Milei el fenómeno. ¿Qué decía que iba a hacer? Dolarizar. Decía que era excremento el peso. Que iba a cerrar y... Digo, claro, ¿cómo no me vas a generar una corrida con eso? Tenemos un montón de dificultades extraordinarias y el emergente político que se plantaba en el proceso electoral sin responsabilidad alguna o planteándose como de un outsider total, después vemos que no es tan así y que sobre todo su equipo económico es el mismo equipo económico que el de Mauricio Macri, decía, no vale nada esto, ¿no? Marra diciendo compren latas de atún. Bueno, pero me lo pongo... La metáfora es hermosa igual, sí. Y en el mientras tanto, la gente... En el mientras tanto, jugar con decirle a la gente que iban a dolarizar y que su sueldo de 100.000 pesos iban a ser $100.000. Engañando con esta brutal estafa electoral, ¿no? Eso hace, obviamente, que la devaluación conlleve una inflación brutal, porque también había expectativas, todo un conflicto, ¿no? En definitiva... La inflación, que es un fenómeno del incremento generalizado de precios, tiene que ver en la Argentina con esto que decimos la economía bimonetaria, con el hecho de que tenemos mucha tensión entre
las actividades dolarizadas, lo que sucede en pesos, la fuga de capitales, el endeudamiento externo, y eso te debilita la moneda. Si tu moneda cada vez vale menos, obvio, los precios en esa moneda van a ir subiendo, porque pierde valor también la moneda. No tiene todo que ver con el M2, el M3, que es la masa monetaria, sino que tiene que ver con expectativas, con estructura productiva, con exportaciones, con fenómenos más complejos, que sería importante que todos empecemos a tomar nota, porque lo que vamos a ver, que lo vimos ya en el gobierno de Mauricio Macri, es que ellos pueden decir que es un fenómeno monetario, pueden intentar secar la plaza, pueden intentar sacar pesos de circulación y dejarlos en el Banco Central, pero la inflación sigue estando, y sin un acuerdo de precios y salarios con los actores correspondientes en la mesa, va a ser muy difícil que podamos salir de esta trampa.